porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Los profetas sabían que el Mesías sufriría indeciblemente, y que llevaría el pecado de Israel sobre sí mismo, y no sabían cuándo, ni quién era esta persona. Pero lo que absolutamente ignoraban, era que los gentiles también entrarían al pacto de sangre, del Mesías sufriente. Subtítulo. Isaías menciona el misterio oculto. Isaías, por ejemplo, sabía que el Mesías sería muerto para expiar los pecados del pueblo de Israel. Pero en su profecía, también está presente el misterioso adjetivo plural, a muchos. Isaías 53, 10, 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Esto concuerda con las palabras exactas de Jesucristo, unas horas antes de ser sacrificado. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, es derramada. Es decir, la justificación y el perdón de los pecados no solamente sería para Israel, sino para todo el mundo, para todos los que creyeren en Cristo. No existe en la actualidad algún maestro de Biblia sano, que niegue que la sangre de Jesús fue derramada no solo para los judíos, sino también para muchos gentiles, quienes forman una cantidad indeterminada, que nadie podía contar, dijo Juan, en su visión apocalíptica. En cuanto al pueblo de Israel, corto de vista por naturaleza, difícilmente entendían siquiera que el Mesías tenía que morir. Fue necesario enviarles uno con el espíritu de Elías para despertarlos, y prepararlos para la redención, por la sangre del Mesías príncipe. Juan 1, 29 y 1, 36. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan Bautista estaba, literalmente, señalando al perfecto sacrificio que haría cesar el sacrificio y la ofrenda de la ley mosaica, y en su declaración, están incluidos los gentiles, porque Israel no constituye todo el mundo. Juan 3, 16. Los profetas son los hombres más aventajados en el espíritu por su llamamiento, y son enviados para despertar al pueblo a las realidades espirituales. En capítulos anteriores, hablé sobre la necedad y dureza de corazón de los mismos discípulos para creer a los profetas, y entender que el Mesías tenía que morir, y lo que batallaron después para aceptar y asimilar el misterio que estaba más oculto a los hijos de los hombres. Que también en las naciones gentiles se predicaría el Evangelio, y muchos entrarían a la salvación. No cabe duda que el Mesías príncipe, llegado el cumplimiento del tiempo, confirmó el pacto a muchos, es decir, no solo con Israel, sino con millones y millones de individuos de todas las naciones debajo del sol. Nos has redimido con tu sangre de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5, 9. Hoy sabemos a ciencia cierta, por el Evangelio ya revelado, que la salvación es a todo aquel que crea, sea judío o gentil. Romanos 3, 9, 29, 5, 19 y 10, 11, 13. ¿Cuál era la razón de que a Daniel le fue vedado el conocimiento de la redención, que se abriría también para los gentiles? Sencillamente, no era el tiempo de que fuera revelado este gran misterio, porque el Mesías príncipe todavía no estaba en la escena. Este misterio nos fue abierto en él. Gálatas 4, 4, 5. Hoy sabemos por la Escritura que el tiempo de gracia inició exactamente cuando Jesucristo murió en la cruz. Juan 1, 17. Subtítulo. La redención final de Israel fue aplazada por amor a los gentiles. Solamente una pequeña parte del pueblo judío creyó en Jesús y su sacrificio para salvación, y entre ellos muchos sacerdotes. Hechos 2, 36, 47, Hechos 6, 7. Es muy notable la frase. Y el Señor añadía a la iglesia, los que habían de ser salvos.
Estos eran la elección de gracia, o los que fueron escogidos en el Israel del siglo I para ser salvos, pero los demás fueron endurecidos. Romanos 11, 7, 11. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, digo, pues. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Subtítulo. Comienza el nuevo pacto. Tiempo de gracia para los gentiles. Atención, preciosos estudiantes de la profecía bíblica. La salvación de los gentiles estaba escondida en misterio, en la profecía de las 70 semanas, y Pablo nos aclara que fue revelada, en Jesús. Segunda de Timoteo 1, 9, 11. Transcurrieron exactamente 69 semanas y media, hasta la muerte del Mesías en la cruz. Y enseguida comenzó el tiempo de gracia para los gentiles. El tiempo de gracia comenzó, cuando expiró el Cordero de Dios, y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, y Jesús, después de su resurrección, penetró los cielos con su sangre, haciendo la redención de los hombres. El inicio del misterioso tiempo de gracia para los gentiles, se da exactamente a la mitad de la semana 70. Y a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Solo el sacrificio perfecto y definitivo del Cordero de Dios, podía hacer cesar para siempre el sacrificio y la ofrenda de la ley mosaica. Sacrificio y ofrenda no te agrada, mas me apropiaste cuerpo. El Señor penetró en los cielos con su propia sangre, e hizo la expiación para todos los hombres en el santuario celestial. Subtítulo. Santuario terreno, contra santuario celestial. Jesucristo penetró los mismos cielos para hacer la expiación de los hombres, y lo hizo una sola vez y para siempre con la ofrenda de su propio cuerpo. Ya se mencionó brevemente el oficio sacerdotal que Jesús efectuó, durante, y después de su muerte. Desde la muerte del Mesías, los sacrificios de animales para la expiación de los pecados, quedaron oficialmente anulados ante Dios. La razón de la destrucción del templo, lugar de los sacrificios rituales, seguida de la muerte del Mesías, está ahora a la vista. La plena expiación de los pecados estaba ya hecha una vez y para siempre, por lo cual, el templo y sus servicios rituales, eran ya obsoletos, y estaban próximos a la destrucción, cosa que ocurrió en el año 70. Esto es algo muy significativo y doloroso para Israel. El hecho de que su lugar de adoración y centro ritual, que es la esencia de su culto, esté, hoy, destruido. No hay más perdón de pecados en ritual alguno. Según los profetas y apóstoles, no hay salvación para Israel en las esperanzas de reconstrucción de un sistema, que ya caducó ante Dios. A Israel solamente le queda voltear a ver al Mesías, que ya fue sacrificado para el perdón de sus pecados, en el siglo I. El Mesías prometió volver a la ciudad santa, hasta el día en que ellos digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, es el Mesías, y solo el Mesías, la única esperanza para Israel en la profecía bíblica. Actualmente, esto también dicen los mismos rabinos de Israel. Subtítulo. Comienza el misterio del Evangelio a todas las naciones. Con la muerte del Mesías a la mitad de la semana 70, comienza el misterio del Evangelio. Exactamente a la mitad de la semana comienza el periodo de la gracia, donde era necesario que se predicase a todas las naciones, para que una vez cumplido el periodo de gracia, entonces venga el fin. Y en el tiempo del fin, el Israel que hasta hoy ha rechazado al Mesías sufriente de la cruz, creerá en él, y será redimido de sus pecados. Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dos cosas eran necesarias en el plan profético. 1. La muerte y resurrección del Mesías, y
2. La subsiguiente predicación a las naciones gentiles. En estas palabras Jesucristo les estaba refiriendo a sus discípulos el orden de los tiempos proféticos que restaban a las 70 semanas, es decir, la parte misteriosa que le había sido negada a Daniel. Todos los profetas habían hablado de su vida, su muerte y su resurrección, pero también existía el misterio oculto desde siglos sempiternos, y el tiempo de su revelación, por fin había llegado. Ahora el Evangelio de Salvación debía correr a todas las naciones. Observemos la frase, y que se predicase en todas las naciones. El tiempo de gracia para los gentiles estaba siendo anunciado allí mismo. Es por esta razón que no puede venir el fin del mundo, sino hasta que el último de los gentiles que ha de creer en Jesús, entre a la salvación por la fe. Esto es algo misterioso, porque solamente el Señor conoce cuándo se convertirá el último gentil, y entonces, se cerrará el tiempo de gracia. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Este verso se ha tomado a la ligera, interpretándolo como que una de las señales de que el fin está próximo es la predicación masiva del evangelio a todos los países, y dicen que esto ya se ha dado con amplitud en el siglo XXI. Pero Jesucristo no les está ofreciendo a los discípulos un dato más. Les está declarando allí mismo, el misterio oculto en Dios, como la respuesta específica a la pregunta que ellos le habían formulado. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Tanto las preguntas de ellos, como las respuestas de Jesús en Mateo 24 constituyen un cuadro muy misterioso para ellos. Recordemos que en esos momentos los discípulos no tenían abierto el sentido para entender las Escrituras. No es sino hasta en Lucas 24 que este sentido les es abierto. Y entonces ahí se les vuelve a señalar la imperiosa necesidad de que se debía cumplir primero el tiempo de predicación a las naciones gentiles, antes que viniera el fin del mundo. Jesús les habló varias veces del misterio oculto, pero ellos tardaron mucho tiempo en comprender y asimilar la realidad y la amplitud de este. Años después, ellos se mostraron reacios a reconocer que Dios había abierto la puerta de salvación a los gentiles. A ellos no les tocaba saber los tiempos o las sazones que el Padre había puesto en su sola potestad. Pero fue aquel instrumento escogido, Pablo, a quien finalmente le fue entregado y explicado el misterio del Evangelio entre los gentiles. El ángel Gabriel nos describe la muerte del Mesías príncipe y sus implicaciones legales ante Dios para con los pecados de los hombres. Luego anuncia la destrucción de la ciudad y el centro de adoración judío. Y por los profetas de la gracia, sabemos que con la muerte de Cristo se abrió la puerta a los gentiles y que ahora mismo está corriendo este tiempo maravilloso de gracia, que todo hombre y mujer debe aprovechar, ahora mismo. Toda persona puede ser salva, por creer en Jesús. Amigo que lees este libro, si no lo has hecho todavía, recibe a Jesucristo ahora mismo como Señor de tu vida. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Subtítulo: La última media semana profética. ¿Y qué de los últimos 3 años y medio que faltan por cumplirse? Los últimos 3 años y medio que restan a las 70 semanas le fueron entregados a Daniel, en el último capítulo de su libro. Estos corresponden a la 7ª y última visión de Daniel. Estos últimos 3 años y medio constituyen el tiempo del fin, o el tiempo de angustia, y es de esta última media semana profética que está pendiente, de lo que trata la mayor parte del libro de Apocalipsis. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Daniel 12:7. La última y misteriosa media semana, fue llamada por el ángel, el tiempo del fin, y las maravillas que ocurrirían en ese periodo son: 1. Miguel se levanta. 2. Se viene el tiempo incomparable de angustia. 3. Israel es libertado, los que se hallaren escritos en el libro. 4. Ocurre la resurrección. 5. Los entendidos y los maestros de justicia resplandecen como las estrellas. Pero todo esto no se le podía explicar al profeta Daniel. La razón
existía un tiempo secreto, escondido en Dios. El tiempo de la gracia, el que ahora mismo está corriendo, y el cual se cerrará, hasta que el último de los gentiles entre a la salvación. Y entonces vendrá el fin. Daniel no sabía del tiempo escondido de gracia. Y como ya expliqué, Gabriel no podía revelárselo. Es más, le fue rotundamente negada la explicación. La porción del misterio oculto estaba reservada para ser revelada a los profetas y apóstoles de la gracia, una vez manifestado Jesucristo. El profeta Daniel, al igual que todos los profetas del antiguo pacto, se encontraba, en verdad, administrando para nosotros las cosas que ahora nos han sido reveladas. Primera de Pedro 1:12. ¿Sabemos más hoy que los profetas de la antigüedad? Efectivamente. Y es así, porque a los apóstoles y profetas de la gracia, les apareció el verbo de vida, y les fue entregado y explicado el misterio oculto. Nosotros, por el Evangelio revelado, somos mucho más responsables que los antiguos. Primera de Juan 1:3. A pesar de todo esto, los tiempos dados a Daniel profeta, en su sexta y su séptima visión, 70 semanas, persistirán misteriosos ante nosotros, si rechazamos lo que ya nos explicaron los profetas y apóstoles de la gracia, sobre este importante asunto. La gran confusión en este campo existe, sencillamente, porque ha sido suplantada la autoridad y la enseñanza del apóstol de los gentiles, por las ideas y posturas de maestros contemporáneos, que se atreven a contradecir todo lo que los profetas dijeron. Subtítulo: El libro abierto solo por la sangre del Cordero. No olvidemos que los sellos del libro de Apocalipsis no podían ser abiertos sino solo por la sangre de Jesús. Solamente el Cordero inmolado tenía la suficiente dignidad para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, por virtud de su sacrificio expiatorio. Digno eres de abrir el libro y desatar sus 7 sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo y nación. Apocalipsis 5:1-9. La sangre derramada del Mesías revela y activa el libro de Apocalipsis. Sin la sangre derramada de Jesucristo no habría remisión de pecados, no habría evangelio, ni tampoco resurrección de muertos, y nuestra fe sería vana. En pocas palabras, el Apocalipsis no podría funcionar sin el sacrificio de Jesús en la cruz. Esta es la razón de que todos los profetas siempre apuntaban a este magnífico hecho. Jesús es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Para finalizar este capítulo, y resumiendo los tiempos proféticos, porque el objetivo divino es muy claro, concluyo. Han transcurrido 69 semanas y media hasta la muerte del Mesías, y desde entonces, estamos en un tiempo de gracia, de misericordia, que fue preordenado y manifestado por Dios a su debido tiempo, para que entren a la salvación el resto de los hombres, los gentiles. Pero una vez que la totalidad de estos hayan entrado a la salvación, entonces comenzarán a correr los últimos misteriosos 3 años y medio de la gran tribulación, en donde todo Israel será salvo. Este misterioso tiempo del fin, lo examinaremos 2 capítulos adelante.